Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos de este hermoso planeta. Soy Kuan Yin, vengo a mi dragón blanco, trayendo mucha energía de amor. Puedo decir que en este momento los corazones están confundidos, temerosos de lo que está por venir. Piensa como un niño, que porque aún no conoce el mundo tiene miedo de una habitación oscura y luego tú, como madre o como padre, tomas la mano de ese niño, llévala a la puerta de esa habitación oscura y enciende la luz. Y la niña llega a ver que esa habitación que tanto temía, no tiene nada, es una habitación como cualquier otra, no hay nada allí que pueda golpearla o asustarla. Cada uno de nosotros te está viendo como este niño, un niño todavía frente a un mundo complejo, violento, casi sin esperanza, temeroso de dar el siguiente paso, porque no sabes lo que hay al frente, no sabes lo que hay dentro al día siguiente, como si fuera una habitación oscura. Así como esa madre o padre toma la mano del niño y le muestra que cuando llega la luz, todo se ilumina, todo muestra y muestra la verdad, muestra que no hay nada que temer. Todos estamos aquí con las manos extendidas, por cada uno de ustedes, para guiarlos por este camino, para mostrarle a cada uno que no tiene nada que temer. Que por mucho que allá al frente parezca una gran habitación oscura, si te tomamos de la mano, te mostraremos la luz y que no hay nada que temer. Nuestras manos son mágicas, podemos llevarlos a muchos de ustedes al mismo tiempo y aún mejor, no soltemos nuestras manos. No tengas miedo de escuchar la verdad, no tengas miedo de ver la verdad, estás en un viaje de aprendizaje. Nadie ha aprendido todo todavía, cometes errores y seguirás cometiendo un error, pero solo con errores aprendes a pensar, aprendes a analizar la situación y entiendes que fue un error. No sean crucificados, no se presenten como acusados, no se juzguen a sí mismos. Esta caminata no ha sido fácil y en este momento, puedo garantizar que es el momento más difícil de toda la caminata porque el enemigo ya no está disperso. ¿Y por qué lo llamo enemigo? Porque no tiene amor en su corazón, no te ama, no te respeta, no quiere tu bien, quiere involucrarte para llevarte al sufrimiento y al dolor. Así que para que lo entiendas, utilicé la palabra enemigo. El enemigo es el que está al otro lado de la guerra, y realmente estás viviendo una guerra, la guerra del bien contra el mal. ¿Y por qué en este punto es más difícil esta guerra? Porque antes de que la guerra estuviera en el extranjero, estaba a nivel planetario, estaba en un nivel mucho más alto en las grandes mentes reflexivas. Hoy la guerra está en el nivel del cuerpo a cuerpo, la energía negativa está de tu lado, no está muy lejos, está de tu lado, fomentando tu duda, tu dolor, tu sufrimiento, tu juicio, tu toma de decisiones, tus elecciones. Pero estas elecciones son siempre para que elijas el lado que te llevará al sufrimiento, al dolor, nunca para bien, nunca para la elevación. Así que la guerra ahora debe ser pisada, para ser vivida, para ser peleada en la mente. Es a través de tu mente que actúan. ¿Y cómo mantener tu mente protegida? Acercándonos y pidiéndonos ayuda. Te daremos firmeza de pensamiento, te ayudaremos a tomar las decisiones y tomar las decisiones correctas. Pero si nos abandonas, si sientes rabia con nosotros, si no crees de lo que estamos hablando, es una pena, porque estarás vibrando en el mismo rango que aquellos que quieren manipular tu mente. Y pensarás como ellos, actuarás como ellos, tomarás las decisiones que te inducen a tomar. Recuerda que el enemigo está a tu lado, literalmente. El momento ahora es de atención, es cuidado, es pedir ayuda para que seas sacado de esta gran egrégora que está actuando en el planeta ahora. ¿Y cuál es el propósito de esta gran egrégora? No está cambiando el curso de los acontecimientos, saben que han perdido, que en este planeta ya no actuarán. Pero no quieren irse sin hacer mucho daño a las mentes de este planeta, para que menos personas tengan la capacidad de ascender a la quinta dimensión. Esta es su venganza,
aumentando el número de personas que serán eliminadas del planeta. La idea principal es vaciar el planeta para que todos sean removidos de aquí. Pero hay quienes confían en nosotros, que piden nuestra ayuda y que están listos para entregarse plenamente a la luz. Están listos para creer ciegamente de lo que estamos hablando. Si hay dudas sobre lo que estamos hablando, pídale al yo superior que confirme lo que se ha dicho, pero escuche al yo superior, no a sus mentes. No tienes que creer todo lo que escuchas, necesitas aprender a creer en el yo superior del otro. Él está dentro de ti y es capaz de responderte si lo que escuchaste es verdadero o falso. En ella puedes y debes creer, esta es la única manera. Si eliges no creer nada de lo que te dicen a través de un humano, está bien, pero que al menos le preguntes a tu acción superior si lo que se dijo es verdad o mentira. Ven a creer solo en tu yo superior y este acontecimiento es magnífico, es fantástico, porque elegiste el camino correcto. Nadie más te engañará, nadie más manipulará tu mente, porque siempre escucharás tu yo superior. Y eso es lo que queremos, que creen este contacto fraterno y amoroso con el yo superior. Es necesario que exista esta confianza, necesitas confiar en alguien. Si no confías en lo que se dice a través de un humano, confía en el ser superior tuyo y todo estará bien. Pero hazlo para ayer, porque cada momento que pasa, la energía te cubre, la energía te alcanza, la energía trata de manipularte. Y si tienes dudas, es la puerta abierta para que ella manipule tu mente. Así que busquen el yo superior y si quieren nuestra ayuda, llámenos directamente. Nuestras manos están extendidas, siempre listas para guiar a cada uno de ustedes. No temas a la oscuridad que aparece al frente. Si estamos tomados de la mano y confías en nosotros, verás que todo esto es una gran farsa, una gran ilusión. Y que a partir de cierto paso, toda esa oscuridad queda y solo aparecerá la luz. Pero es tu elección, el camino que quieres seguir es tu elección. Solo estoy aquí para recordarles que de nuestro lado solo hay amor. La verdad a veces duele, la verdad a veces confunde, porque son sus mentes pensantes, no el corazón. Quien deja que el corazón actúe entiende lo que se dice, mientras no lo escuches con tu corazón, no entenderás nada. Y esto es peligroso en este momento. Una vez más ofrezco mi ayuda y la de todos nosotros, para ayudarles a ver, a oír, a sentir la verdad, que no es contada por nadie, pero que se te muestra. Tal vez así puedas creer, puedas superar tus dudas y salir de esta egrégora negativa. Es una lección que tendrás que hacer ahora. Este es el momento más difícil de esta caminata, donde todo parece estar mal, donde nada trae seguridad, donde ninguna palabra trae consuelo. Todo esto, paz, equilibrio, creencia, solo se logrará cuando abran sus corazones y cierren sus mentes. Debido a que estas energías no manipulan el corazón, manipulan la mente. No nos olvides, nos quedaremos aquí con las manos extendidas y cualquiera que necesite ayuda simplemente se acercará y llamará a cualquiera de nosotros e inmediatamente le dará la bienvenida y haremos todo lo posible para ayudarlo a expandir su corazón. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.